Perfecto. Bueno, el tema de hoy entonces es solución de ecuaciones diferenciales usando métodos numéricos. En particular, nosotros vamos a estudiar las aplicaciones de dos métodos de paso fijo, que son el método de Euler y el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Para arrancar, vamos a hacer una comparación, ¿sí? Con un sistema que ustedes, con un par de sistemas y un problema que a ustedes les debe resultar familiar de física 1. Y vamos a comparar las soluciones analíticas con las soluciones numéricas que nos dan estos métodos. Entonces, el primer ejemplo que vemos acá está en la hoja que dice analítico versus numérico. Lo que queremos hacer es determinar el tiempo y la posición para la cual las trayectorias de dos móviles se cruzan. Tenemos un móvil 1 que sigue un movimiento rectilíneo uniforme y un móvil 2 que sigue un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Partiendo de distintas condiciones iniciales de velocidad y aceleración, lo que queremos determinar es si se cruzan en algún momento y a qué distancia se cruzan. Un ejercicio típico de física 1. En este cuadrito de acá vemos la solución analítica. La ecuación de movimiento rectilíneo uniforme es la descrita por la primera ecuación, x1 de t igual a x0, la condición inicial, más v por t. Y en la segunda ecuación, x2 de t, tenemos x2 de t igual a x2 en 0 más v2 en 0 por t más 1 medio de a por t al cuadrado. ¿Sí? Las ecuaciones que conocemos de física 1. Donde acá tenemos el valor de la condición inicial de x1, el valor de la condición inicial x2, el valor de la velocidad constante, por eso movimiento rectilíneo, uniforme, perdón, del móvil 1, v1, la condición inicial de la velocidad del móvil 2 y la aceleración del móvil 2. ¿Cómo resolvíamos esto en física? Bueno, como conocemos las ecuaciones del movimiento y son relativamente sencillas, lo que hacemos es ver si para algún tiempo, o ver para qué tiempo ambas van a ser iguales. O sea, para qué tiempo x1 de t va a ser igual a x2 de t. Y eso lo resolvemos, lo encontramos acá. ¿Sí? O sea, planteamos esta igualdad, luego agrupamos en función de t, por lo tanto queda 0,5 por a por t cuadrado más v2 en 0 menos v por t más x2 en 0 menos x1 en 0 igual a 0. Esa es una ecuación diferencial, una ecuación polinómica de segundo orden en función de t, que se puede resolver con la formulita cuyo autor no recuerdo, pero esa formulita que decía las raíces de un polinomio de segundo orden se despejan como menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. Donde el coeficiente a es igual a 0,5 por la aceleración, es el coeficiente del término cuadrático, b es la condición inicial de la velocidad 2 en 0 menos la velocidad del móvil 1, y c la diferencia entre las condiciones iniciales de posición. Para resolver eso, tenemos este pequeño cuadrito de acá, ¿sí? Para poder hacer esto de forma dinámica, donde acá calculamos el valor de a como 0,5 por a2, ¿sí? Estamos linkeando a este casillero. Por otro lado tenemos b, que habíamos dicho que es la condición inicial de la velocidad del móvil acelerado menos la velocidad constante del móvil uniforme.
Y tenemos C, que es la diferencia de las condiciones iniciales en posición. Con eso voy a calcular las dos raíces, T1 y T2. ¿Sí? Esta parte la verdad no la hice muy inteligente. T1 es menos B más la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C sobre 2A. Y T sub 2 es menos B menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C sobre 2A. Acá uno debería hacer un poquito de inteligencia y buscar cuál es el menor número positivo, cuál es el menor T positivo, ¿sí? Pero la verdad que para los efectos prácticos con esto alcanza. Y luego con cada uno de estos tiempos calcule una posición usando la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, simplemente porque es más sencilla que la otra. En realidad, ingresando el valor correcto de tiempo en cualquiera de las dos fórmulas debe dar la misma distancia. Lo que estamos viendo acá entonces es que con estas condiciones, resolviendo esto analíticamente, para un segundo, 42, ambos vehículos se van a encontrar en 4,34 metros. Bien, eso es lo que nos dice la física. Ahora, si nosotros podríamos resolver numéricamente estas ecuaciones y llegar a los mismos resultados. Y ahí es donde está el poder de los métodos numéricos, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que para el movimiento rectilíneo uniforme, la derivada de x1 con respecto de t es v1, es la velocidad y es constante. Entonces, podríamos decir, bueno, podríamos armar una tabla para tratar de solucionar, de encontrar cómo va avanzando x1 a lo largo del tiempo, ¿sí? Para eso lo que hacemos es, en x1 plantear la condición inicial, igual, guión bajo, y ahí están todas las condiciones iniciales de esta hoja, igual, guión bajo, tab, ahí está, ok, ahí tenemos la condición inicial. Para seguir avanzando con x1, sabemos que el próximo valor de x1 va a ser el anterior más el paso h por el valor de la derivada en el instante de tiempo anterior. Le hacemos doble clic acá y podemos, y automáticamente Excel, como ya tenemos la columna de tiempo, automáticamente Excel completa todos los casilleros. Y ahora vamos a escribir qué va en la derivada de x1 de t con respecto de t. Y en este caso es muy sencillo, porque la derivada es constante y lo que va acá es el valor de b1. Y eso es constante. Por lo tanto, doble clic y ahí va para abajo. En el gráfico vemos una recta, justamente, que es lo que esperábamos, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme. Ahí tenemos la solución numérica, entonces, de esta ecuación. Vamos a ver qué hacemos con el segundo móvil. Porque ahí, ¿qué tenemos? Bueno, acá la cosa se hace un poquitito más compleja. Porque sabemos que la variación de la posición con respecto del tiempo, o sea, la derivada de x2 con respecto del tiempo, es igual a v2 de t, ahora v2 es variable, por t. Y por otro lado, sabemos que la variación de v2 con respecto del tiempo es igual a la aceleración 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Y bueno, acá tenemos un sistema de ecuaciones
diferenciales de primer orden, donde vamos a tener que resolver cada una de ellas usando el método de Euler. Para x2, la condición inicial es justamente x2 en 0. Acá podemos hacer lo mismo que hicimos recién, ir haciendo avanzar x2, considerando que es el valor inicial más h por el valor anterior de la derivada de x2. Este lo vamos a tener que arrastrar. Luego está la condición inicial de la derivada de x2, que es igual a v2 en 0. Esa es la condición inicial de la velocidad. Vamos a hacer crecer esto aplicando la misma fórmula, la fórmula de Euler. O sea que esto va a ser igual al valor anterior de la velocidad más el paso por el valor previo de la derivada. Y ahora sí, acá podemos hacer doble clic. Y finalmente tenemos que definir cuánto vale la derivada de v2 de t con respecto del tiempo. O sea, cuánto vale la variación de la velocidad. Y en este caso es constante y vale a 2. Doble clic. Bien. Con esto resolvimos numéricamente la posición de estos dos móviles, partiendo de premisas básicas, que son estas tres que tenemos agrupadas en estas dos casillas de acá, ¿sí? Es decir, sin pasar por la solución analítica. Les recuerdo que para llegar a estas dos ecuaciones, x1 de t y x2 de t, lo que se hace es integrar estas dos funciones, o sea, despejar x1 y x2 de este conjunto de ecuaciones de manera analítica, ¿no? Nosotros acá, resolviendo esto de manera numérica, nos evitamos ese problema. Y ahora deberíamos ver si en algún punto se cruzan, porque, ¿qué pasa? Esta solución numérica, está bien, nos devuelve las curvas, pero acá por la gráfica podemos ver que en algún punto se van a cruzar. Además, lo habíamos encontrado aquí, ¿verdad? Lo habíamos encontrado aquí. Entonces ya sabemos que se cruzan y lo podemos ver en la gráfica. En principio parece que los números deberían tener cierta coincidencia con lo que encontramos analíticamente, es de esperar. Pero tendríamos que agregarle alguna inteligencia para ver si esa intersección existe. Entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, es comparar los valores de la posición del móvil 1 con el móvil 2. Y en este caso, ya viendo que lo vamos a hacer muy simple, ¿no? No vamos a considerar todas las condiciones. Pero en principio podríamos simplemente comparar para cada instante de tiempo t el valor de la posición del móvil 1 con el móvil 2 y ver si en algún momento una supera a la otra. Entonces, podríamos hacer si la posición del móvil 2 es mayor o igual a la posición del móvil 1, escribimos un 1 y si no, no escribimos nada. Y ahora estiramos esto hacia abajo. Muy bien. Y acá nos encontramos con que en el último valor se tendría que haber dado antes esto. Ah, no. Bueno, con los números que tenemos acá, en el último valor se da que el móvil 2 supera en posición al móvil 1. Por lo tanto,
podemos decir que entre un segundo 45 y un segundo 50 se cruzan ambos caminos, y que han avanzado más o menos alrededor de 4,4, 4,5 metros. Es una solución aproximada, por supuesto, porque es un método numérico. ¿Cómo haríamos para mejorar esta solución? Bueno, podemos o achicar el paso, ¿sí? Achicar el valor de h, o bien usar algún otro método. Por ejemplo, el de Runge-Kutta de cuarto orden. Vamos a cambiar un poco las condiciones de este problema para ver si podemos achicar el paso. Por ejemplo, vamos a llevar la aceleración a 4. Bien. No, vamos a hacer un poquito más, a 6. De forma tal de que ahora en 0,77 segundos ambos móviles se cruzan. Y fíjense que acá nuestro programa, acá abajo, también reaccionó. Y ahora nos dice que entre 0,75 y 0,8 los móviles se cruzan. De hecho, con los decimales que tenemos, para 0,8 se está dando la intersección en 3,1 metros. 3,10 metros. Podemos hacer esto un poco más fino, bajando el valor de h. Llevándolo a la mitad, por ejemplo. Bueno, ahí nos llegamos a dibujarlo. Ahí se cruzan. ¿Sí? Entonces, acá llegamos a achicar un poco más. Esto nos dice que entre 0,78 y 0,81 segundos, y avanzando esta cantidad de metros, poco más de 3 metros, los móviles se van a cruzar. De nuevo, si queremos hacerlo más fino, si queremos llegar a un número más fino, deberíamos achicar el valor de h o bien usar algún otro método. Pero básicamente la idea acá es demostrar uno de los motivos por los cuales usamos los métodos numéricos y los preferimos frente a las soluciones analíticas. Bien, sigamos adelante entonces. Vamos a empezar a analizar algunas características de los métodos. Por ejemplo, vamos a tratar de resolver ahora distintos. Un mismo sistema usando distintos pasos para ver, o sea, distintos h, para ver qué es lo que está, qué efecto tiene el paso en el método de integración. ¿Para qué usamos métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales? Bueno, ¿o cuándo? Usamos métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales cuando realmente la solución analítica no nos interesa. No nos interesa la fórmula que representa la solución, como por ejemplo en este caso, la solución al problema del cruce de los dos móviles es esta ecuación de acá, o si quieren la de abajo. Cuando no nos interesa eso, sino nos interesa directamente un resultado, che, ¿se cruzan? ¿Se cruzan? ¿A qué distancia se cruzan? Sí, se cruzan en tal instante de tiempo a tal distancia. Cuando lo que nos interesa son ese tipo de datos, es que usamos los métodos numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué también? Porque los métodos numéricos se aplican siempre de la misma manera, independientemente de cómo sean las ecuaciones diferenciales. Ustedes pueden tener un modelo representado por dos ecuaciones diferenciales, como es este que tenemos acá, lineales,
pueden tener un modelo o un sistema representado por múltiples ecuaciones diferenciales no lineales y con coeficientes variables en el tiempo, y siempre se va a resolver de la misma forma si usamos métodos numéricos. El método numérico nos devuelve este gráfico, estos gráficos. Estas son las cosas que buscamos, que buscamos cuando resolvemos una ecuación diferencial usando un método numérico. La ventaja, repito, es que el método se aplica siempre de la misma manera. En cambio, las ecuaciones diferenciales siempre se resuelven de maneras distintas, ¿sí? Esto es más o menos para los que ya han hecho control. Vieron que nosotros en control decimos, bueno, tenemos el modelo matemático de un sistema en el dominio del tiempo, lo pasamos al dominio de Laplace, porque en el dominio de Laplace encontrar las soluciones a los problemas, encontrar cómo es la respuesta temporal, la estabilidad, el error en estado estable, es más simple que hacerlo en el dominio del tiempo. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Es más simple resolver numéricamente la ecuación diferencial que hacerlo analíticamente. ¿Por qué? Repito, el método numérico es un algoritmo que se aplica siempre de la misma manera y donde el que hace el esfuerzo es el software. El método analítico, dependiendo de la ecuación diferencial o del sistema de ecuaciones diferenciales que tengamos, puede o no tener solución y puede o no resultar sencillo o complejo de encontrar esa determinada solución. En resumen, los métodos numéricos de solución de ecuaciones diferenciales son herramientas, principalmente para los ingenieros, para poder modelar matemáticamente sistemas reales. Por ejemplo, en este otro ejercicio, en la segunda página, ese Euler distintos H, se pide evaluar el efecto de la elección de H para resolver la siguiente ecuación diferencial mediante el método de Euler. ¿Qué tenemos acá? Una ecuación diferencial que dice K por I punto igual a menos I más 1. Esta ecuación diferencial representa un sistema de primer orden para asociarlo con los sistemas de control. Esto es un sistema de primer orden. Si nosotros le aplicáramos la transformada de Laplace a esto, considerando I la señal de salida y 1 un escalón unitario, encontraríamos que la función de transferencia de este sistema es 1 sobre S más K, por ejemplo. Entonces, tenemos estas condiciones iniciales, I en 0 igual a 0, K igual a 3, y distintos valores de H, 0,1, 0,5, 1, 2, 4 y 6. Ahora bien, el método de Euler nos dice que hay que encontrar la función que representa la primera derivada. En este caso, la función que representa la primera derivada de la variable de salida depende exclusivamente de la variable de salida de I, y la podemos despejar de acá haciendo I' igual a menos I más 1 sobre K. A partir de la columna M, tenemos distintos espacios donde vamos a poder ir aplicando el método de Euler para diferentes pasos, para ver cuál es el efecto que tiene el paso en el método y en la solución del sistema. Entonces, la condición inicial va a ser para todos igual, va a ser I0, perdón, siempre me pasa lo mismo, I0, ¿sí? El valor de la salida I en el siguiente instante de tiempo va a ser igual a el valor anterior más
h, en este caso h1, por la derivada de la función. Eso es lo que dice el método. Nos vamos hasta abajo. El gráfico ya se va a ir actualizando. Y acá tenemos que escribir cuánto vale f de i, justamente. F de i lo despejamos de esta fórmula de acá. Vale menos i más 1 dividido k. Y siempre vale lo mismo. Entonces ahora hacemos doble clic y acá obtenemos la respuesta de este sistema de primer orden. ¿Mm? Para los que ya han visto sistemas de control, la función de transferencia de este sistema, IDS sobre UDS, es igual a 1 sobre K, me fui a cualquier lado. K por S más 1. ¿Sí? Donde K hace las veces de constante de tiempo. El valor de régimen entonces es 1. Y se llega a ese valor de régimen en 3 veces este valor, que es más o menos 12. ¿Mm? ¿Está? Ahora, en vez de hacer esto, o en vez de resolver esta ecuación diferencial, si yo quiero conocer la evolución de I a lo largo del tiempo, qué forma tiene I, bueno, uso el método numérico. Vamos a ver qué pasa con el segundo valor de H. ¿Cómo se resuelve esto? De la misma manera. Acá ponemos I0, la condición inicial. Esto va a ser este valor más H2 ahora por la derivada. Doble clic hasta abajo. Y la función es la misma. Podríamos incluso copiarla de acá y pegarla en este casillero. Verificamos que tome el valor de i, ¿sí? Doble clic. Lo que podemos ver acá es que esta gráfica puede estar un poquito más segmentada, se nota más el paso, ¿sí? Se nota más la... sí, como más segmentado, ¿no? Que esta otra que tiene un paso un poco más fino. Pero en principio, con cualquiera de estos dos valores de h, no, obtenemos una respuesta satisfactoria. Vamos a probar ahora el tercer método, el mismo método con el otro valor de h. De nuevo podemos copiar ahora estas dos formulitas, las pego acá. Acá voy a cambiar el valor de h por el h3. Tiro hacia abajo y esto lo copio, lo pego acá. Tiramos hacia abajo y tenemos la respuesta para el tercer valor de h. Si pudiéramos comparar estas gráficas, veríamos que acá ya empezamos a tener algunas diferencias en los valores, pero en principio todavía se mantiene bastante bien, ¿sí? Está bastante razonable la gráfica. Probemos ahora para el siguiente valor de h. ¿Sí? Estamos haciendo, les recuerdo, el paso cada vez más grande. ¿Y por qué queremos hacer el paso cada vez más grande? Bueno, porque ustedes verán que a medida que el paso se hace más grande, la cantidad de cálculos que tenemos que hacer es menor. Fíjense, esta es la cantidad de cálculos que tenemos que hacer con h igual a 0.1. 200 cálculos. Hay que aplicar el método 200 veces. Si por el contrario usamos un h de 0.5,
Para simular 20 segundos, debemos hacer 40 iteraciones, 200 contra 40. Si usemos un HD1, tenemos que hacer 20 iteraciones. Entonces, el poder de, digamos, el requerimiento de cálculo se va haciendo cada vez menor y vamos necesitando cada vez menos tiempo. Por supuesto que para un sistema tan sencillo como este, es bastante trivial, pero piensen en una cosa más grande, más compleja, donde en vez de simular segundos tengamos que simular años. En ese caso, el paso del método de integración pasa a ser muy importante, porque no es lo mismo tener que hacer 200 millones de cálculos que 200.000 cálculos, por ejemplo, para obtener un resultado. Seguimos avanzando entonces con el método de Euler, con el cuarto paso. Acá creo que ya se nota sin lugar a dudas la segmentación. ¿Sí? Ven cómo la gráfica deja de ser, comparémoslo con el paso más fino, deja de ser homogénea y empezamos a ver los saltos. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque el método en realidad calcula solamente los puntos que están marcados. Solo calcula los puntos que están marcados y traza rectas entre el resto. Vamos a ver ahora para el siguiente paso. Copio estos dos. Cambio el valor acá, H5. Y vamos a copiar esta y la pegamos acá. Y vamos a ver qué pasa ahora. Fíjense lo que empezó a pasar ahí, ¿no? Obtenemos una respuesta que no tiene mucho que ver con la respuesta real que va a tener el sistema. ¿Por qué? Porque el paso de integración es demasiado grande. Cuando probemos con este último, vamos a ver que la respuesta que vamos a obtener va a ser absolutamente errónea. Por tener justamente un paso de integración demasiado grande. De hecho, hasta podríamos hacer por un paso de integración muy grande que la respuesta del sistema oscile, como es en este caso, o incluso se vuelva inestable. Si a esto lo llevamos un poco más lejos, pongamos 8, fíjense, la salida del sistema pareciera que crece cada vez más, cuando en realidad debería ser una cosa como esto. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el paso de integración es muy importante. Un paso de integración demasiado chico me va a dar más detalle, sí, por supuesto, me va a dar más detalle, pero también va a hacer que necesite hacer más cálculos. Un paso de integración demasiado grande, como este, me puede dar, o como este, como H5, puede dar lugar a equivocaciones en la respuesta, ¿sí? Porque el método de cálculo diverja en vez de converger. Lo óptimo sería, dependiendo de la aplicación, encontrar un valor que devuelva la respuesta correcta con poca segmentación. O sea, para los números que hay acá, un H entre 1 y 2, ¿sí? Que devuelven esta curva o esta curva, serían más o menos óptimos. ¿Por qué? Porque hay que hacer pocos cálculos. Para H igual a 1, para simular 20 segundos hay que hacer 20 cálculos.
para h igual a 2 hay que hacer solo 10 cálculos, o sea, hay que ejecutar el algoritmo 10 veces nada más, y da una respuesta bastante razonable. Bueno, sigamos adelante. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar ver cómo se aplica el método de Runge-Kutta también para solucionar numéricamente ecuaciones diferenciales. Y ya que estamos, lo vamos a comparar con el método de Euler. Vamos a pasar directamente a esta hoja, la que dice Euler Runge-Kutta simple 2, porque la diferencia es un poco más notable que en este otro, que en el Euler Runge-Kutta simple 1. Vamos a ir para acá. Lo que acá tenemos es el balance de masa químico para un reactor completamente mezclado. Puede expresarse como la variación de la masa igual a F sobre B menos Q sobre B por C menos K por C cuadrado. Una ecuación diferencial no lineal. Condiciones iniciales. C igual a 4 kilogramos, me imagino. H usamos 0.2. Y después B, F, Q y K son algunas constantes que algún ingeniero químico nos podría decir que representan, pero en principio forman parte de esta ecuación. Entonces vamos a tratar de resolverla usando los distintos métodos numéricos. Vamos a arrancar con la solución numérica por Euler. Tenemos ya las columnas con el tiempo. Entonces, como hicimos recién, arrancamos escribiendo el valor inicial, C0. A partir de ahí, en cada iteración, el valor de C va a ser el valor anterior más H por la derivada en el instante de tiempo anterior. Doble clic. Bien, mientras en el gráfico ya podemos ir viendo que pasan cosas. Y ahora vamos a escribir el valor de F, que en este caso F, o sea, ¿esto qué es? Esto es derivada de C igual a una F, que en este caso, a una función, que en este caso es, derivada de C igual a una F, que en este caso es solo función de la misma C. ¿Sí? Es función de una única variable. Y esta derivada de C igual a F de C es lo que tenemos acá. Por lo tanto, vamos a escribir esa fórmula. Es F sobre V menos Q sobre B por C menos K por el valor de C. Y ahora doble clic. Y listo. Ya tenemos nuestra, ya tenemos nuestra ecuación. Perdón, esto es al cuadrado. Doble clic. Y ahora sí, ahí está. Bárbaro. Ahí tenemos esta función. Podríamos decir acá que se establece prácticamente en 14 kilos, ¿sí? Y el tiempo de establecimiento lo podríamos determinar en función de la derivada. Cuando ya varía poco, por ejemplo, en estos últimos dos valores, está variando menos del 1% la derivada.
Por lo tanto, acá ya podríamos decir que el sistema se estableció en 13,65 kilos. Vamos a ver ahora la solución numérica usando Runge-Kutta. Para eso voy a tener a mano una filmina con las fórmulas de esta solución, de este método, perdón. A ver. Para refrescar, cuando tenemos una derivada primera que es función de dos variables, f de x e y, el valor de la función en n más 1 es igual al valor de la función en n más un sexto de k1 más 2k2 más 2k3 más k4, donde cada uno de esos coeficientes tienen una determinada fórmula. Ahora, van a ver que aplicar esto en Excel es más fácil de lo que parece. Si quieren, háganle un print de pantalla a esto y se lo copian en el Paint o por ahí, como para tener a mano las fórmulas. Bien, copiamos, nos venimos para acá. Entonces, vamos a aplicar la solución numérica usando Runge-Kutta. De entrada, acá tenemos nuestra variable c, entonces arrancamos con la condición inicial, c0. Ya que estamos, les comento que en cada hoja de este Excel están nombradas las distintas variables perdón, las distintas constantes que usan las ecuaciones, así como el h, y cada una de ellas está inmersa no en el libro completo, sino en cada una de las hojas, ¿sí? O sea que ustedes pueden usar, cuando realicen los ejercicios, pueden llamar a las distintas constantes dentro del ámbito de cada hoja sin problemas. En todos lados, en todas las hojas, estas constantes arrancan con el guión bajo, ¿sí? Entonces, escribimos el guión bajo y ahí aparecen todas las constantes que están disponibles. Entonces, en este caso, arrancamos con C0. El próximo valor va a ser, según la fórmula que vimos recién, el valor anterior más el valor anterior de K1 más 2 veces el valor anterior de K2 más 2 veces el valor anterior de K3 más el valor de K4, todo esto dividido 6. Aquí hay una diferencia con respecto a la solución de Euler. En la solución de Euler, yo podía escribir el h tanto en esta fórmula, en esta columna, cuando voy calculando el c, como en la fórmula de la primera derivada. ¿Sí? Yo normalmente lo voy agregando al h en la variable de estudio, ¿sí? En esta columna. En el método de Runge-Kutta es importante que los h vayan incluidos en cada una de estas de las constantes que vamos generando. Entonces, para hacer K1 es directamente la aplicación de esta fórmula de acá. Entonces es h por, abrimos paréntesis, f sobre b menos q sobre b por el valor de c menos k por el valor de c elevado al cuadrado. Cierro paréntesis. O sea,
el primer K es igual al del método de Euler. Si ustedes quieren, para que podamos hacer esa comparación bien, voy a sacar el valor de h de acá y lo voy a agregar aquí. H por todo esto. Ok. Entonces tienen exactamente las mismas formas. El primer coeficiente de la solución numérica por Runge-Kutta que el método de Euler. Esto lo tiramos para abajo. Esto, antes de tirarlo para abajo, miren lo que vamos a hacer. Vamos a fijar la columna de la variable independiente. La columna solamente. Vamos a fijar acá y acá, porque esto lo vamos a copiar en la columna de al lado. Ahora van a ver. Acá largamos esto. Y ahora, esta celda, con esta fórmula, control C, la copio en la fórmula de al lado. ¿Por qué? Porque este coeficiente K2 es igual a K1, salvo que tendríamos que agregarle donde antes usábamos IDN, ahora tendremos que usar IDN más un medio de K1. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, donde estaba la CDN, en nuestro caso, abro y cierro paréntesis, y acá dentro del paréntesis le pongo más un medio por K1. Y hago lo mismo en el otro CN. Más 0.5 por K1. Y ahora esto lo alargamos para abajo. Ya se van aproximando. Ahora, ¿qué hacemos cómo vamos a calcular K3? Si nos vamos a la forma que tiene el coeficiente, fíjense que el cálculo de K3 es igual al de K2, nada más que reemplazando, donde antes iba K1, ahora va K2. Ahora, por la forma en la que hemos hecho las cosas nosotros, podemos tomar esta celda, control C, control V, y listo. Fíjense, esta celda de acá apunta a C y K1. La fórmula apunta a C y a K1. La que usamos para K3 apunta a C y a K2. Ya por cómo la armamos, ya se actualizó y ya toma el coeficiente de K2. Entonces no hay que escribir nada. Simplemente doble clic para abajo. Chau. Y para K4 vamos a hacer algo muy parecido, nada más que K4 viene dado por el valor de C más K3. Entonces acá hay que sacar estos 0.5. Doble clic y listo. Ya tenemos aplicada la solución numérica usando el método de Runge-Kutta. Y fíjense ahora que hay una diferencia durante los transitorios, durante la parte dinámica de la respuesta con respecto a Euler, ¿no? Hay una diferencia. Este error está dado justamente
porque el método de Euler, para el mismo paso, para el mismo valor de h, tiene más error numérico que el método de Runge-Kutta. O sea, con el mismo valor de h, es más exacta la solución de Runge-Kutta que la de Euler. Y como ven, no implicó un esfuerzo demasiado grande comparado con la solución por Euler.